¿Hasta dónde estarías dispuesto a mentir con tal de cumplir tus sueños? El año pasado en Colombia se dio a conocer una historia que agitó el internet, donde la colombiana Geraldine Fernández, una ilustradora y diseñadora gráfica, afirmó haber trabajado en la película El niño y la garza de Estudio Ghibli. Según Geraldine, realizó 25,000 fotogramas a mano para una escena de 10 segundos. Todo esto trabajado desde home office. Tengo que realizar en 25,000 hojas de papel la escena. Ilustro la misma escena 25,000 veces. Conforme pasaron los días, la gente comenzó a notar detalles como su ausencia en los créditos, lo ridículo que sonaba haber hecho 25,000 fotogramas a mano para una empresa de animación con los métodos y estándar que maneja Estudio Ghibli, que esto haya sido en home office, y uno que otro comentario medio alucín sobre sus interacciones con el legendario Hayao Miyazaki. Que fue cuando firmé el contrato en el año 2019, a finales de 2019, que empezó la producción, y ya cuando la entregamos, que fue cuando empezó a salir a la luz, que nos estaba dando las gracias, nos estaba agradeciendo, misteriosamente e increíblemente, que a mí me sorprendió, se sabe el nombre de todos los 250 ilustradores que trabajan para Estudio Ghibli. Y cuando me nombró a mí, yo quedé como que en shock, porque dije, jamás en la vida, él decía, no, la colombiana, la colombiana, la colombiana. Y cuando al final, no, como que Geraldine, te agradezco mucho tu paciencia, que estás en otro lado del mundo y estás en un horario diferente, y yo como que... Con el pasar del tiempo, esta mujer tuvo que salir a decir la verdad y hacer una recogida de cable, antes de que todo esto escalara a niveles más complicados. En fin, esta fue una historia curiosa de internet y que no te esperarías que alguien mintiera tanto para fingir que estuvo en un lugar. Supongo que son cosas que pasan en otros países. Digo, no creo que en México hayan pasado cosas así, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ponerlos en contexto. México es un país donde la mayor parte del talento se queda en la liga local, ya sea por comodidad, un poquito de mañas administrativas, el estatus que te da ser futbolista en este país, entre otras razones hacen que no sea tan común ver a mexicanos emigrar al viejo continente. Pero aún así, aunque algunos emigren, es más raro ver a un mexicano en un club grande. Contados son los ejemplos, caso de Rafa Márquez con el Barcelona, Javier Hernández con el United y Real Madrid, Hugo Sánchez con el Real Madrid, entre otros que han llegado a clubes medianamente competitivos. En fin, este es un país que tiene una falta de ídolos en la actualidad. Ante esta falta de ídolos y referentes en el país, apareció un nuevo héroe, el próximo Rafa Márquez, quien cuidaría la saga central de en ese momento la Juventus de Turín, de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. Este joven mexicano saldría de uno de los estados y zonas más humildes de este país para convertirse en un ídolo, un grande, pero no de los que brillan en la cancha. Este brillaría en la lista de la infamia de este país. Acompáñenme el día de hoy a conocer la historia de Dionisio Farid, el falso jugador de la Juventus de Turín. Era 2018, año mundialista, Messi aún estaba en el Barça y Cristiano en el Real Madrid. Mientras tanto, el internet en México se sacudió con una impactante noticia de un joven mexicano que estaba en las inferiores de la Juventus. Increíble cómo nadie se había enterado de este prodigio en uno de los clubes más prestigiosos del mundo. La historia, según la realidad alterada de nuestro personaje, va así. Dionisio Farid Rodríguez Durán, originario de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, en aquellos entonces era un joven de 19 años. Dionisio había comenzado su carrera jugando fútbol a los 6 años en su natal Teotitlán. Años más tarde entraría a los Lobos WAP, de ahí pasaría a Fuerzas Básicas de Pumas y luego con arduo trabajo este joven llegaría como refuerzo en un torneo de Estados Unidos, donde la vida le daría su momento de brillar ante el mundo. Dionisio cuenta que en un torneo que disputó allá había visores de distintos equipos, pero 3 se fijarían en él. Por un visor que le dejó 3 invitaciones para el Rayo Vallecano, el Málaga y el Juventus. Uno de los equipos más importantes del mundo y que el año pasado venía de ser subcampeón de la Champions League, con figuras importantes como Mandzukic, Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, entre otros jugadores que sorprendían al mundo. Claramente este prodigioso jugador mexicano escogería el equipo italiano, con el sueño de un día poder llegar al primer equipo y compartir cancha con grandes estrellas en escenarios enormes como la Champions League o la Serie A. Después de elegir el equipo al que iría, Dionisio tuvo una odisea dejando todo por su sueño, juntó el dinero posible para viajar, arrobó a políticos, boteó, durmió en aeropuertos, pero todo este esfuerzo valió la pena para llegar a su gran oportunidad en Turín. Con 7,000 pesos viajó a Europa.
Cuenta Dionisio en una entrevista que hizo distintas pruebas en el club, siendo una de ellas donde debía meter 50 balones en una red. La visoría con Juventus fue difícil. Una prueba era meter 50 balones a una red. Después de fallar varios tiros, logró concentrar su mente, meterse en el equilibrio perfecto y meter los demás balones. Me puse a pensar en eso, dije, no, para todo eso mis papás buscaron la forma de conseguirme esos 7,000 pesos, ¿no? Y poder venir a jugar hasta acá al fútbol, dije, no, pues tengo que cumplir ese sueño. Agarré, me concentré y metí los 45 restantes que me hacían falta, Asegurando así su lugar en el equipo Bianconeri Sub-20. Ya en el equipo, en una entrevista Dionisio cuenta que entró con un estatus de 40%, que luego este fue subiendo hasta llegar a un 90%, estando cerca de ser considerado con el equipo. Actualmente juega con la Sub-20, pero le falta poco para ir al gran equipo. Entré con un estatus de 40%, ahorita ya tengo el estatus de 90%, ¿no? Entonces ya nada más me falta el 10% para poder jugar con el primer equipo. Además, que contó sobre los 6 goles que había metido con la escuadra Bianconeri. 3 de ellos los había anotado en la Youth League, ganando la defensas de gran estatura. Hasta ahorita he hecho 6 goles ahora sí en diferentes partidos. Y más que nada en los partidos de Champions hice las 3 anotaciones a todos los planteles, ganándole a defensas de gran estatura en remates de cabeza. Dionisio Farid estaba viviendo el sueño que todo jugador joven mexicano quisiera: estar en Europa, un gran equipo, la posibilidad de debutar y de poder compartir vestuario con grandes estrellas de la élite. Pero acá surgió una duda importante que desencadenaría el principio del fin de esta historia de sueño. ¿Cómo es que ningún medio había hablado o vendido humo sobre esta gran joya mexicana, y más en un equipo tan importante como la Juventus de Turín? Bueno, eso sería lo común, pero con Farid, silencio total. Nada de entrevistas con medios como ESPN, Medio Tiempo, demás. Nada de fotos oficiales en la web de la Juventus. Ni siquiera un triste boletín de los clubes de los que llegó a formar parte. Las señales estaban ahí, pero nadie se detenía a preguntar, nadie dudaba. Y mientras tanto, Farid seguía acumulando seguidores en Instagram, aplausos, y se cuenta que hasta viáticos por asistir a eventos como un jugador profesional. Logró dar charlas motivacionales sobre cómo ha sido su carrera en Italia. Incluso dio entrevistas a algunos medios de comunicación, al punto de cosechar miles de seguidores en sus redes sociales. Eso hasta que la mentira se destapó, y con esto el principio del fin del mágico jugador de la Juventus de raíces mexicanas. El principio del fin para esta joya mexicana llegó cuando varios internautas y medios grandes comenzaron a investigar a Dionisio Farid. Primero se buscó su registro en la web de la Juventus, después se buscó su registro en la página de la Federación Mexicana, donde tampoco aparecía que haya pertenecido a Pumas o a Lobos WAP, como él decía. No había rastro alguno, ni fotos, ni actas, ni listas. Además, que la gente notó detalles en la historia de Farid que hizo más grave la red de mentiras que fue tejiendo. Entre ellos el mencionar que jugaba en la Juventus Sub-20, cuando esta categoría no existe, sino que el equipo Sub-21 es llamado como Juventus Primavera. Además de otras cosas que hacían ver muy chaqueta su historia, para ser honestos, como esa prueba de los 50 balones. También en sus redes sociales, el joven, específicamente en su Instagram, publicaba fotos con la indumentaria del club y también de su aventura por Italia. Pero solo bastaba un vistazo más detenido para que todo empezara a verse un poquito más raro. El descaro más grande de todo era que Dionisio había tomado las imágenes del jugador Joao Serrao y puso su cara sobre ellas, poniéndolas como si fueran imágenes suyas y reposteándola para así seguir alimentando su red de mentiras. Lo más increíble de todo esto es que no solo fue él quien se creyó su propia mentira. En algunas de las fotos de los eventos a los que Dionisio asistió ahí en Oaxaca, se llegó a ver a su padre, quien era un político conocido en su natal Teotitlán. Cuando todo este tipo de circunstancias y detalles raros se empezaron a notar, la noticia escaló rapidísimo, e incluso a medios internacionales en países como Brasil, España y claramente Italia. Ante la viralidad que tomó el caso, Dionisio aplicó la huida a chat, borró sus redes sociales y desapareció de la faz del planeta. Nunca salió a dar disculpas ni ninguna declaración, o al menos a reconocer el engaño que dio, siquiera para dar su versión de los hechos en caso de que quisiera desmentir. También, otra de las teorías que ahí se dicen es que
se quería utilizar como esta imagen del gran orgullo y el futbolista, como una especie de propaganda política, aprovechando los lazos políticos que tenían unos familiares y así hacer un poco de campaña para la diputación en su zona. No lo puedo confirmar, pero al menos ahí en las especulaciones que hizo la gente está. Lo último que se supo del gran Kaiser de la Juventus fue en 2021, donde se le vio dirigiendo a un equipo femenil en Zacatepec, Morelos. Si bien Dionisio Farid no fue el primero ni el último jugador de este estilo, ya que han existido otros casos como el de Carlos Kaiser, Ali Díaz, Max Barrios, entre otros, es raro que esta historia escalara tanto y se diera en plena época de redes sociales, ya que esta historia se desarrolló en pleno 2018, ya con internet, redes sociales, registros, acceso a la información pública y demás. Aún así, esta persona logró engañar a todo un pueblo y hasta varios medios. Algunos entrenan, otros insisten, otros simplemente se rinden, pero hay quienes deciden hacer toda una pila de mentiras a su alrededor, como lo hizo Dionisio Farid con la Juventus de Turín. Así que aquí volvemos a la pregunta inicial: ¿hasta dónde estarías dispuesto a mentir con tal de cumplir tus sueños? Bueno chicos, pues muchas gracias por haber estado en este video. Si te quedas hasta el final te lo agradezco mucho. Y también quería hacer este pequeño espacio para agradecer a toda la gente que se ha estado suscribiendo últimamente al canal. En el último video teníamos creo que 42, 45 subs. No sé por qué circunstancias de la vida empezó a recomendar un video que hice hace 2 años. Igual te lo voy a estar dejando ya sea aquí o al final. Pero lo empezó a recomendar, mucha gente ha estado llegando al canal, comentarios de todo tipo y la verdad pues me tiene muy contento, en serio, les agradezco mucho su apoyo y espero que esto sea el inicio de algo muy bueno para este canal. Entonces pues muchas gracias por haber visto el video de hoy, muchas gracias a la gente nueva que ha estado llegando y pues nos vemos pronto con más historias, con un versus que se viene y con todo tipo de contenido en este canal sobre este deporte. Nos vemos pronto. Bye.